La noche del 24 de noviembre de 2009, un joven estudiante de medicina de apenas 26 años, llamado John Edward Jones, regresaba al estado de Utah. A su lado, su esposa, que estaba embarazada, y su pequeña hija. El motivo del viaje era simple, casi rutinario: pasar el feriado de Acción de Gracias en familia. Pero lo que parecía ser una visita nostálgica y tranquila a su ciudad natal, pronto se convertiría en una pesadilla claustrofóbica y angustiante. Uno de los casos más aterradores jamás registrados en la historia de la espeleología moderna. John, su hermano Josh y un grupo de amigos y familiares, 10 personas en total, decidieron explorar una cueva que se encontraba a solo unos minutos de la casa de la familia Jones, en las afueras de Salt Lake City. El destino elegido fue la célebre cueva Nutty Putty, una caverna aparentemente apta para principiantes, pero que escondía trampas mortales en sus profundidades oscuras y traicioneras. Lo que este grupo despreocupado no sabía era que, esa noche, la Nutty Putty exigiría un precio demasiado alto. La cueva Nutty Putty fue explorada por primera vez en la década de 1960 y con el paso de los años ganó cierta popularidad entre los aventureros. Sus pasajes eran estrechos, resbaladizos y tortuosos, un verdadero laberinto subterráneo. La entrada era diminuta, de poco más de 70 centímetros de ancho, lo que obligaba a los exploradores a arrastrarse desde el principio. Aún así, durante muchos años, la cueva recibía entre 5.000 y 25.000 visitantes al año. Pero esa cifra tan alta ocultaba una estadística alarmante. Entre 1999 y 2004 ocurrieron varios incidentes en los que personas quedaron atrapadas en pasajes tan estrechos que apenas podían respirar. En uno de los casos, un hombre de 23 años quedó atrapado durante más de 7 horas, a pocos metros de donde John Jones encontraría su destino final. En otro, un adolescente pasó una noche entera atrapado cabeza abajo, siendo rescatado solo a la mañana siguiente. Ante esas señales de alerta, en 2006, las autoridades decidieron cerrar temporalmente la cueva Nutty Putty, clasificándola como una amenaza pública. Sin embargo, grupos locales de espeleología protestaron furiosamente contra el cierre, afirmando que la cueva era parte del patrimonio natural y cultural de la región, además de un punto esencial para la práctica del deporte. Durante meses hubo una verdadera guerra entre exploradores y el gobierno, hasta que, en 2009, tras largas negociaciones y promesas de nuevas medidas de seguridad, la cueva fue reabierta al público. Pero la reapertura sellaría el destino de John. En la noche del 24 de noviembre de 2009, alrededor de las 20 horas, el grupo de John entró a la cueva con entusiasmo y nostalgia. John y Josh se habían alejado de la espeleología durante años, pero conocían las cavernas desde la infancia. De hecho, John ya había estado involucrado en un incidente similar durante su juventud, cuando quedó atrapado en una cueva y tuvo que ser rescatado. En aquella ocasión salió con algunos rasguños, pero esa noche no tendría la misma suerte. Durante la exploración, el grupo se dividió. John, Josh y otros 2 amigos decidieron desafiarse a sí mismos y avanzar más allá, hacia una de las zonas más temidas de la cueva, un estrecho pasadizo llamado Canal de Parto. El nombre no era casualidad. Muy pocas personas lograban pasar por allí. John creía haber encontrado la entrada de ese pasaje, pero lo que no sabía era que se estaba metiendo en un camino no cartografiado conocido como sacacorchos, una grieta en espiral y peligrosamente estrecha. A cada metro que avanzaba, el pasadizo se volvía más estrecho. John, decidido, inhaló profundamente, encogió el pecho, se retorció como pudo y pasó por una saliente de roca. Pero cuando sus pulmones se expandieron nuevamente, quedó atrapado. Inmediatamente John intentó salir. Intentó moverse, intentó respirar hondo, pero nada funcionaba.
Tenía los brazos pegados al cuerpo, sin espacio siquiera para mover los dedos. Sentía el peso de la roca sobre el pecho y la presión creciente de la gravedad tirando de todo su cuerpo hacia abajo, porque ahora estaba completamente cabeza abajo. Desesperado, John comenzó a gritar por su hermano. Josh, al oír los llamados apagados, corrió hasta el lugar. Al ver la escena, todavía creyó que podría ayudarlo fácilmente, pero cuanto más intentaba tirar de John para sacarlo, más profundo resbalaba en la grieta. Josh tuvo que correr de vuelta para buscar ayuda. Mientras tanto, un amigo se quedó con John intentando calmarlo. A las 12:30 de la madrugada, más de 4 horas después del incidente, los primeros rescatistas llegaron al lugar. La primera en descender fue Susie Motola, una voluntaria entrenada. Al ver a John, comprendió de inmediato que se trataba de una situación extremadamente crítica. Intentó todo lo que pudo: cortar parte del pantalón de John, lubricar las paredes de roca, hacer pequeños movimientos para generar espacio. Nada funcionaba. Y lo peor, John ya mostraba signos claros de edema pulmonar. Líquido comenzaba a acumularse en sus pulmones. Las horas siguientes fueron un verdadero infierno logístico y emocional. El equipo de rescate, ahora con más de 100 personas involucradas, intentó de todo: usar cuerdas y poleas, perforar las paredes de la cueva para crear más espacio, aplicar lubricantes. Pero la roca era inestable. Un error y colapsaría completamente sobre John. Cuando un cirujano de trauma fue informado de que John estaba atrapado cabeza abajo hacía más de 6 horas, emitió una advertencia urgente: el cuerpo humano no está diseñado para esa posición por tanto tiempo. La sangre se acumula en el cerebro, el corazón entra en falla, la respiración se vuelve dolorosa, casi imposible. Aún así, el equipo siguió intentándolo. En un momento lograron elevar a John unos centímetros. Pudo ver los ojos de su rescatista y por un breve instante hubo esperanza. Pero en el cuarto intento de sacarlo, un tornillo se soltó. Parte de la pared de la cueva cedió, golpeando el rostro del rescatista principal, que perdió el conocimiento. John resbaló de nuevo a la misma posición, solo que esta vez sin responder. Cuando los paramédicos lograron revisar su pulso, llegó la confirmación devastadora: John Edward Jones había sufrido un paro cardíaco. A las 17:00 del día siguiente fue declarado muerto, tras más de 28 horas atrapado dentro de la Nutty Putty Cave. Su esposa, Emily, en estado de shock, se negaba a creerlo. Aún pensaba que era posible que estuviera vivo, esperando ayuda. Pero la realidad era demasiado cruel. Y aún quedaba un último dilema: ¿cómo sacar el cuerpo? La respuesta, dolorosa, fue no sacarlo. La posición del cuerpo, la inestabilidad de la roca y los riesgos para la vida de los rescatistas llevaron a la única decisión posible. La entrada de la cueva fue sellada con concreto, con el cuerpo de John aún en su interior. Se instaló una placa en su memoria, y hoy él todavía está allí, en silencio, en la oscuridad, sirviendo como un recordatorio sombrío de los peligros reales de la espeleología. La cueva Nutty Putty permanece sellada hasta hoy, y allí dentro aún está John Edward Jones, atrapado para siempre en las profundidades de la tierra, como un recordatorio silencioso de que, por más que intentemos dominar la naturaleza, ella siempre guarda sus propios límites y sus propios secretos. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, compártela con quien creas que debería conocer este caso. Y si quieres seguir explorando más historias reales, impactantes e inquietantes como esta, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.